Buenos días, mi nombre es Gabriela Pablo Ramírez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Arquitectura y el día de hoy les voy a presentar todos los temas de la unidad 2 de la materia de Desarrollo Sustentable. Bien, tenemos como primer tema el tema 2. Escenario natural. Hay que recordar que el desarrollo sustentable tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de las comunidades del presente sin comprometer al futuro de las próximas generaciones. ¿Qué es el escenario natural? El escenario natural es un entorno que no ha sido afectado por la actividad humana, compuesto por elementos bióticos, animales y plantas, y abióticos, agua, aire y suelo. Este concepto está ampliamente relacionado con la noción de ecosistema, que consiste en un grupo de especies localizadas en un espacio determinado. En este lugar, las especies interactúan entre ellas y con los factores abióticos que las rodean. El escenario natural también se vincula con la biodiversidad, definida como las variadas formas de vida que habitan en el planeta. Actualmente, el ecosistema y la biodiversidad se ven afectados por la contaminación, producto de los gases de efecto invernadero y los desperdicios humanos. Esto también afecta de forma negativa a las estaciones climáticas que han sufrido notorias modificaciones y que con el tiempo pueden alterar por completo la forma de vida terrestre. Comprender el escenario natural es evitar el colapso de la sociedad. Además, significa percibir las formas diversas que adopta el flujo de energía. En la actualidad, el ser humano realiza ciertas actividades diarias que lesionan el medio ambiente, como la pesca, la tala de árboles y la destrucción de las selvas. Una de las razones por las cuales ocurre esto último se debe al crecimiento desmesurado de la población, que ocasiona la sobresaturación de los espacios artificiales y fuerza a las comunidades a destruir escenarios naturales que construir nuevas viviendas y ciudades. Como consecuencia, tenemos que la transformación de paisajes son reemplazados por entornos humanizados o urbanizados con predominio de elementos antrópicos. Tenemos pérdida de biodiversidad. La destrucción de ecosistemas y la contaminación provocan la extinción de especies y la disminución de la variedad de vida. Desestabilización de ciclos naturales. La intervención humana altera los ciclos biogeoquímicos esenciales, amenazando la provisión de servicios ecosistémicos. Impacto en la sostenibilidad. Se comprometen los recursos y servicios que sustentan la vida y el bienestar humano, afectando la capacidad del planeta para mantener el desarrollo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar el deterioro de los escenarios naturales? Podemos empezar por reducir la huella de carbono, reemplazar los combustibles fósiles con fuentes de energía limpias y sostenibles, como la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Podemos promover la agricultura sostenible, adoptar prácticas agrícolas que protejan el suelo, el agua y la biodiversidad y reduzcan el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. Podemos conservar la biodiversidad, proteger los hábitats naturales. Podemos combatir la extinción de especies, que es implementar medidas para proteger las especies en peligro de extinción y abordar las causas de su declive. Promover la utilización sostenible de la biodiversidad. Podemos cambiar los patrones de consumo, como reducir, utilizar y reciclar. Podemos fomentar la educación y la sensibilización, educar a las personas sobre la importancia de la sostenibilidad para que comprendan los retos medioambientales y las acciones que pueden tomar para marcar la diferencia. Como siguiente tema tenemos el ecosistema. El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 1930 se adscribe a los botánicos ingleses Roy Clapham y Sir Arthur Tansley. ¿Pero qué es el ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de energía y materia del ecosistema. A mayor número de especies, es decir, mayor biodiversidad, el ecosistema suele presentar una mayor capacidad de recuperación. Esto es posible gracias a las mejores posibilidades de absorción y reducción de los cambios ambientales. El concepto de hábitat está asociado al ecosistema. El hábitat es el lugar físico del ecosistema, una región que ofrece las condiciones naturales necesarias para la subsistencia y reproducción de las especies. Dentro del ecosistema existen los niveles tróficos, en los cuales se desglosan los consumidores, los primarios, secundarios y terciarios, y los descomponedores. En este caso,
Los consumidores son los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, ya que no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. En el grupo de los descomponedores pertenecen los hongos, bacterias y otros microorganismos, quienes segregan enzimas digestivas sobre el material muerto o desecho y luego absorben los productos de la digestión. Dentro del nivel primario podemos incluir a las plantas, que esas son autótrofas, es decir, que son capaces de producir su propio alimento. Luego tenemos a los secundarios, que son aquellos que se aprovechan de los primarios, que sacan su energía de ellos. Y luego tenemos a los terciarios, que son el nivel que no es capaz de producir su propio alimento, que son heterótrofos. Y estos se alimentan de los secundarios y de los primarios. También existen tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas terrestres, que son los que se encuentran fuera del agua, en la superficie de los continentes o en el subsuelo. A diferencia del ecosistema acuático, en el terrestre los seres vivos que los habitan presentan características mucho más variadas. Esto se debe a los numerosos factores que condicionan a las especies. Ecosistema acuático. En este ecosistema pertenece lo que se encuentran en ríos, lagos, lagunas y en los océanos. Son los que se encuentran en el agua. Los seres vivos que viven en estos ecosistemas adquieren características físicas muy similares entre sí como consecuencia de su adaptación al agua. Ecosistema aéreo. Este tipo de ecosistema tiene la particularidad de ser de transición. Ningún ser vivo lo habita permanentemente, sino que tienen que descender a la tierra para el descanso, alimentación o procreación, por lo que no resulta autosuficiente. También tenemos ecosistemas según el grado de intervención humana. Tenemos ecosistemas naturales. El hombre no ha intervenido en su formación como los bosques, lagos, desiertos. Y tenemos el ecosistema artificial, que es donde el hombre interviene activamente en su formación como las presas, parques y jardines. Tenemos los ecosistemas según su tipo de tamaño, los microsistemas, que son tan minúsculos como una gota de agua, un florero con agua, una maceta, entre otros, y los macrosistemas, que son tan grandes como el lago de Maracaibo, el mar Caribe, la cordillera de los Andes, entre otros. La intervención humana afecta negativamente los ecosistemas mediante la destrucción de hábitats por expansión agrícola y urbana, la contaminación del aire, agua y suelo, la sobreexplotación de recursos naturales y la introducción de especies invasoras. La contaminación se produce cuando entran sustancias nocivas en el ambiente. Algunos ejemplos de contaminantes son la luz o el ruido de las actividades humanas o los residuos químicos. Tenemos las especies invasoras, que son especies que se han establecido en un ambiente nuevo, normalmente como resultado de los viajes o el comercio de los humanos. Tenemos la sobreexplotación de recursos naturales, que está directamente relacionada con la necesidad de proporcionar alimento y vivienda a una población humana en crecimiento constante. Tenemos el cambio climático, que describe un cambio a largo plazo en los patrones climáticos globales. Si bien el cambio climático es un fenómeno global, tiene efectos significativos a nivel regional. El cambio climático está ocurriendo relativamente rápido, en términos de tiempo geológico, lo que pone en peligro de extinción a las especies que no pueden adaptarse a las condiciones cambiantes. Conservación. Los esfuerzos de conservación ayudan a proteger las especies y los lugares en donde viven. Hay muchos tipos diferentes de esfuerzos de conservación, como tenemos la protección de especies en peligro de extinción. La protección, conservación y restauración del hábitat es esencial para proteger la biodiversidad, y la creación de leyes locales, nacionales e internacionales puede ayudar a prevenir la pérdida de especies en peligro de extinción. Ahora continuamos con el tema 2.2, el flujo de energía. ¿Qué es el flujo de energía? El flujo de energía es el movimiento de la energía a través de un sistema, ya sea transferencia de energía a través de una superficie o más comúnmente la transferencia de energía de un organismo a otro, dentro de un ecosistema a través de la cadena alimentaria. ¿Cuál es la fuente de energía para casi la mayoría de los ecosistemas? El sol es el soporte de la mayoría de los ecosistemas presentes en la Tierra. Las plantas producen energía química a partir de los factores abióticos, los que incluyen energía solar. La energía creada por los productores pasa a través de la cadena alimentaria. ¿Qué es la cadena alimentaria? Esto también se compone de los niveles tróficos y es un diagrama simple que muestra una de las formas en que la energía fluye a través de un ecosistema. En cada nivel de la cadena alimentaria se pierde bastante energía. Aproximadamente solo un 10% de la energía pasa al siguiente nivel. ¿A dónde se va esa energía? Una parte de esa energía es liberada como calor y otra parte va a parar a los desechos animales. La energía también se va a las partes de un animal que necesitan energía para crecer para que otros consumidores no pueden comer, como el pelaje. Es debido a la gran pérdida de energía que la mayoría de las cadenas alimentarias tienen solo unos pocos niveles. No hay suficiente energía para niveles superiores. Para comprender un poco mejor lo que es la función del flujo de energía, podemos verlo a través de la red trófica del bosque.
Empezamos con que el agua y las sales minerales presentes en el suelo son absorbidas por las raíces de los árboles y plantas para ser transportadas hasta las hojas, donde junto con el dióxido de carbono y la energía capturada del sol se fabrica la materia orgánica por el proceso de fotosíntesis. Estas plantas serán consumidas por los consumidores primarios. Estos, a su vez, serán consumidos por sus depredadores, los consumidores secundarios y terciarios que depredan a los niveles inferiores. También, las hojas que se desprenden de los árboles y plantas, las ramas, los frutos, entre otros, se van acumulando en el suelo del bosque, y los descomponedores serán los encargados de transformar la materia orgánica en nutrientes inorgánicos. Estos nutrientes serán nuevamente absorbidos por las raíces de plantas y árboles, haciendo que el ciclo comience una y otra vez. Sin embargo, el flujo de energía también podemos verlo de manera presencial en el ser humano. ¿Cómo lo podemos ver? El ser humano es un sistema biológico que requiere un flujo constante de energía para vivir, obtenida principalmente a través de los alimentos que se transforman en glucosa. El cuerpo la utiliza para actividades básicas como el movimiento, la respiración y la maduración de tejidos, liberándola en forma de calor, movimiento y energía química. Este flujo energético es vital y se rige por principios que incluyen la hidratación, el descanso y una nutrición adecuada, así como la interacción continua con el entorno, que a su vez también es modificado por la actividad humana. Como siguiente tema tenemos el 2.3, biosfera. La biosfera surgió en nuestro planeta hace alrededor de 3.5 millones de años y desde entonces evoluciona en complejidad y biodiversidad, a pesar de haber atravesado numerosas extinciones masivas. El ser humano forma parte de ella y por lo tanto también sus comunidades, naciones y ciudades. Pero todo esto, ¿qué es biosfera? La biosfera es la envoltura del planeta Tierra donde se desarrolla la vida, abarcando desde las profundidades marinas hasta la atmósfera. Es el conjunto global de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo los organismos vivos y el medio físico con el que interactúan. La biosfera comprende la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, y se mantiene gracias a la interacción de estos sistemas. Por un lado, la biosfera está compuesta por las formas de vida en sí mismas, es decir, por el total de los seres humanos, animales, plantas, hongos, microorganismos y demás. Además, también la componen los distintos ciclos biogeoquímicos que hacen posible el sostén de la vida, que tienen lugar en la superficie terrestre. La biosfera no posee capas, pues no se trata de algo que posea una estructura en sí misma. Sin embargo, en ella se convergen tres sistemas que podrían entenderse como fundamentales para su mantenimiento, que son la litosfera, que es la capa física y sólida de la Tierra en cuya superficie se produce la vida; la hidrosfera, que es el conjunto de todos los cuerpos de agua líquida y sólida que existen en el planeta y sin los cuales la vida no habría sido ni sería posible; y la atmósfera, que es la bola heterogénea de gases que recubre la geósfera y que brinda los gases indispensables para la vida como la conocemos, particularmente el dióxido de carbono, necesario para la fotosíntesis, y el oxígeno, necesario para la respiración. Importancia de la biosfera. La biosfera es única en el sistema solar, dado que la Tierra es el único planeta en el que se ha conocido la vida. Esto quizás signifique que la ubicación y propiedades de la Tierra son únicas o extremadamente raras, y que por lo tanto el surgimiento de la biosfera es algo de una importancia suprema. La función principal de la biosfera es la de albergar y mantener la vida. Los ecosistemas que la conforman regulan procesos biogeoquímicos fundamentales, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Estos procesos son esenciales para el mantenimiento del equilibrio de gases en la atmósfera, la purificación del agua y la regeneración de suelos fértiles. A pesar de su importancia, la biosfera enfrenta varias amenazas derivadas de las actividades humanas. La deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y la emisión de gases efecto invernadero están afectando gravemente a los ecosistemas. Estos factores están conduciendo a la degradación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que a su vez provocan fenómenos como la desertificación, el aumento de las temperaturas globales y la acidificación de los océanos. El cambio climático, en particular, representa una de las mayores amenazas para la biosfera. El aumento de las temperaturas afecta a los ciclos migratorios de muchas especies, cambia los patrones de las precipitaciones y pone en peligro la supervivencia de ecosistemas completos. Además, la contaminación por plásticos y otros residuos está dañando gravemente la vida marina y terrestre, provocando la muerte de millones de animales y alterando los ciclos naturales. Proteger la biosfera es proteger la vida misma. Las acciones para mitigar el cambio climático tenemos que podamos preservar la biodiversidad y fomentar un desarrollo sustentable. Son fundamentales para garantizar que este delicado sistema que sostiene la vida en la Tierra pueda continuar funcionando en equilibrio. Si no se toman medidas adecuadas en el menor tiempo posible, las consecuencias podrían ser irreversibles, afectando no solo a las especies en peligro de extinción, sino también a la supervivencia de la humanidad. Existen actualmente reservas de la biosfera
que son entidades que buscan soluciones para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de áreas de ecosistemas costeros o terrestres. Estas entidades poseen un reconocimiento internacional y están bajo control de los estados a los que pertenecen. Hasta el año 2016 existían cerca de 670 reservas de la biosfera repartidas en 120 países. Como siguiente tema tenemos el 2.3.1, que es la hidrosfera. En el ámbito de las ciencias de la Tierra se conoce como hidrosfera al sistema de depósitos y circulaciones del agua que hay sobre la superficie sólida del planeta y que incluye océanos, mares, lagos, ríos, aguas subterráneas, hielos y nieves. La Tierra es el único planeta del sistema solar que presenta depósitos de agua líquida, lo cual la hace idónea para la vida tal y como la conocemos. El agua cubre aproximadamente 2/3 de la superficie del planeta terrestre, para un total de más o menos 1.400 trillones de litros, distribuidos en diversos peldaños de la siguiente manera: océano, equivalente a un 93.96%, aguas subterráneas, con un 4.12%, aguas interiores y glaciares con 1.65%, embalses y lagos con 0.019%, humedad de los suelos con un 0.006%, humedad atmosférica con un 0.001% y aguas de los ríos con un 0.0001%. Todas estas aguas que hemos mencionado cambian su estado físico constantemente, de líquido, sólido y gaseoso, por lo que contribuyen en el ciclo hidrológico y ayudan a regular el clima, además de moldear el relieve y permitir la vida. Sin embargo, el comportamiento humano también puede tener un enorme impacto en el agua disponible. Por ejemplo, muchos asentamientos humanos, incluso ciudades, dependen del agua subterránea o acuíferos, como fuente para el riego o potable. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Esto se le llama condensación. Luego, las gotas se juntan y forman una nube. Luego, caen por su propio peso. Eso es la precipitación. Si la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerá en gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos, otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Contaminación de la hidrosfera. La hidrosfera puede ser contaminada por muy diversos componentes, como compuestos químicos, como aceites y otros disolventes, metales pesados, plásticos y microplásticos, compuestos con acciones biológicas, materia orgánica. Cada uno de estos elementos genera una problemática particular que se suma a la contaminación de la hidrosfera o del agua y que debe ser estudiada con detenimiento. Sin embargo, todos ellos contribuyen al deterioro global de la hidrosfera, con efectos nocivos de los ecosistemas y en la salud de las personas. Como siguiente tema tenemos la litosfera. La litosfera o litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra, es decir, la más rígida y externa de todas. Está formada por la corteza terrestre y la capa superior del manto terrestre, y es la superficie más fría del planeta, sobre la que habitan todos los seres vivos. La corteza se divide en dos capas. Las placas que componen la corteza se hallan flotando sobre el manto, que está compuesto por materiales que fluyen lentamente. Como consecuencia de estos movimientos, los bloques de la corteza se rozan, se separan y se empujan, lo que permite la formación y la expansión de los océanos y la formación de cordilleras de montañas y volcanes. A eso se le conoce como placas litosféricas o placas tectónicas, que son los causantes de terremotos. Como mencionamos, la corteza se divide en dos capas. La corteza continental, que es el sector de la corteza que alberga los continentes, tiene un espesor de entre 30 y 70 kilómetros de profundidad, y la corteza oceánica, que es el sector de la corteza que conforma el fondo oceánico, tiene un espesor de entre 5 y 10 kilómetros de profundidad. Inevitablemente, la litosfera representará ciertos riesgos y peligros para todos los seres vivos sin excepción. Como todo, se fundamentará en causas y concluirá en consecuencias de diferentes magnitudes, dependiendo del lugar donde las comunidades rurales o urbanas se asienten. De igual manera, algunos otros factores como la sobrepoblación, la urbanización, las carencias de la infraestructura física y la vulnerabilidad son determinantes en la exponencialidad de estos. Además, dichos movimientos de la corteza terrestre dan origen a sismos, ya que el roce entre las placas tectónicas produce ondas sísmicas que se transmiten hacia la superficie. Cuando el movimiento sísmico sucede en la corteza continental, se producen terremotos, y cuando lo hacen en la corteza oceánica, se producen tsunamis. En cuanto al desarrollo humano, la litosfera es de gran importancia porque es una fuente de recursos y bienes naturales que el ser humano utiliza para diferentes fines y que son la base de muchas industrias.
Riesgos y peligros naturales. Se refiere a aquellos fenómenos que derivan directamente de la naturaleza. Los ejemplos más evidentes los representan los terremotos, los volcanes, los aludes, las avalanchas, los huracanes y las inundaciones. Tenemos los riesgos y peligros antrópicos, que estos derivan de las acciones humanas y que evidentemente tendrá como consecuencia una pérdida a pequeña o gran escala. Algunos ejemplos pueden ser la elaboración de diversos tipos de explosivos, los accidentes industriales, fallos en las construcciones civiles o incluso actividades asociadas a la violencia. Considerando que los eventos naturales no se pueden evitar pese a su pronóstico, es importante que la población humana adopte medidas preventivas que ayuden a salvaguardar la seguridad e integridad de cada individuo. Es por eso que se deben de armar programas internos, ya sea a nivel familiar o incluso por los designados en protección civil. La litosfera es una capa muy importante del planeta Tierra, porque es la que contiene la corteza terrestre sobre la que habitan los seres vivos, como animales, plantas, bacterias, hongos y el ser humano. Cumple un papel fundamental porque brinda el ambiente propicio para el desarrollo de vida y pone a disposición recursos y nutrientes que permiten la alimentación y el desarrollo de los organismos vivos. Como siguiente tema tenemos el 2.3.3 atmósfera. La atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por acción de la gravedad. En algunos planetas compuestos mayormente por gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda. La atmósfera terrestre alcanza unos 10.000 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y alberga en distintas capas los gases necesarios para preservar la temperatura planetaria estable y permitir el desarrollo de la vida. La composición química del aire dentro de 80 kilómetros de la superficie está compuesta principalmente por nitrógeno, 78%, oxígeno con el 21% y otros gases con el 1%. La atmósfera terrestre se compone de las siguientes capas. La presión y temperatura atmosférica disminuyen con la altura, por lo que las capas exteriores son frías y poco densas. Tenemos la troposfera, que es la capa inicial en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosféricos. Alcanza los 6 kilómetros de altura en los polos y los 18 kilómetros en el resto del planeta, siendo la capa más cálida de todas, a pesar de que en sus límites exteriores la temperatura alcanza los menos 50 grados centígrados. Tenemos la estratosfera, que va desde los 18 a los 50 kilómetros de altura en diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonosfera, en donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno, formando moléculas de ozono que constituyen la conocida capa de ozono. Este proceso genera calor, por lo que la estratosfera registra un aumento considerable de la temperatura hasta los menos 3 grados centígrados. La mesósfera es la capa intermedia de la atmósfera, entre los 50 y 80 kilómetros de altura. Es la zona más fría de la atmósfera, alcanzando los menos 80 grados centígrados. La ionosfera o termósfera se extiende de los 80 a los 800 kilómetros de altura y presenta un aire muy poco denso, que permite oscilaciones de temperatura drásticas dependiendo de la intensidad solar. Puede registrar temperaturas de 1500 grados centígrados durante el día y caer dramáticamente en la noche. La exósfera, la capa externa de la atmósfera, que va de los 800 a los 10.000 kilómetros de altura, es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Allí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio o el hidrógeno. ¿Por qué es importante la atmósfera? Somos afortunados de tener una atmósfera en la Tierra. La atmósfera sustenta la vida y también es necesaria para el ciclo del agua y el clima. Los gases de la atmósfera incluso nos permiten escuchar. La atmósfera de los seres vivos, la mayor parte de la atmósfera está compuesta de nitrógeno, pero este no es muy útil. El dióxido de carbono y el oxígeno son gases de la atmósfera necesarios para la vida. Las plantas necesitan dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Utilizan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en alimento. El proceso libera oxígeno. Sin la fotosíntesis se abre un poco de oxígeno en el aire. Otros seres vivos dependen de las plantas para alimentarse. Estos organismos necesitan el oxígeno que liberan las plantas para conseguir energía del alimento. Incluso las plantas necesitan oxígeno para este propósito. Clima. Sin la atmósfera no habría nubes o lluvia. De hecho, ni siquiera habría clima. La mayoría del clima ocurre porque la atmósfera calienta más en algunos lugares que en otros. Por lo tanto, para identificar las fuentes de contaminación del aire es necesario recurrir a las emisiones. Los contaminantes atmosféricos más comunes que podemos encontrar en el aire son los siguientes: el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión. También existen las actividades humanas, aquellas actividades que hacen una intervención directa con la atmósfera. Tenemos como el tráfico de autos, tráfico aéreo y marítimo, actividades agrícolas, la deforestación y el aumento de la actividad industrial. En cuanto a la salud humana, la contaminación atmosférica se asocia con diversas enfermedades respiratorias. Algunas de las más comunes son el asma, la bronquitis crónica, infecciones pulmonares y cáncer de pulmón.
Como siguiente tema tenemos el 2.3.4, que son los ciclos biogeoquímicos, CHOMS. Se denominan ciclos biogeoquímicos con la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya mediante procesos como el transporte, la producción y la descomposición. Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de los elementos nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y agua, entre otros elementos que se da a través de los seres vivos y el ambiente. En los ciclos biogeoquímicos intervienen organismos vivos, como animales o plantas, llamados factores bióticos, y componentes físicos y químicos, como el aire, el agua o los elementos del suelo, que no poseen vida, factores abióticos. Estos factores interactúan entre sí para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Tenemos el ciclo del nitrógeno, que es el proceso de circulación del nitrógeno en el planeta Tierra. Este ciclo es fundamental para la fertilidad de los suelos y la formación de muchas biomoléculas que son imprescindibles para sostener la vida de los seres vivos. Fijación. Es el proceso mediante el cual los organismos vivos utilizan el nitrógeno en su metabolismo. La nitrificación, que es el proceso mediante el cual el amoníaco o el ion amonio se transforman en iones nitritos o nitratos, que son las formas químicas del nitrógeno que pueden asimilar las plantas y animales. La asimilación, que es el proceso mediante el cual las plantas y los animales incorporan el nitrógeno en sus organismos. Luego, cuando mueren, se descomponen y el nitrógeno regresa al medio. La amonificación, que es el proceso mediante el cual el nitrógeno que contienen los seres vivos en sus cuerpos es liberado en forma de amoníaco o ion amonio. Esto ocurre cuando los seres vivos mueren o liberan desechos como orina y excrementos. Y la desnitrificación, que es el proceso mediante el cual algunos organismos descomponen los iones nitrato y nitrito, liberando nitrógeno gaseoso al medio. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua en el planeta Tierra. Este ciclo es fundamental para el transporte de nutrientes y para garantizar los niveles necesarios de humedad para sostener la vida en los ecosistemas. El ciclo del agua está constituido por distintas etapas. Evaporación, que es donde el agua pasa de estado líquido a gaseoso por el aumento de temperatura y el vapor de agua asciende a la atmósfera, donde es condensado. La condensación. El agua en estado gaseoso pasa a estado líquido cuando disminuye la temperatura y se forman las nubes y la niebla. La precipitación, que es donde las gotas de agua condensadas en las nubes adquieren un peso y un tamaño tal que comienzan a descender hacia la superficie terrestre en forma de lluvia o precipitación. La infiltración, que es donde el agua que cae al suelo a través de las precipitaciones penetra en la superficie terrestre y circula como agua subterránea. La escorrentía es el agua que no es infiltrada, se desplaza sobre la superficie de la Tierra a través de los distintos caudales de agua. Ahora tenemos el ciclo del carbono. Este es el proceso de circulación del carbono en el planeta Tierra. A pesar de ser un ciclo global, el carbono se combina de manera distinta con otros elementos químicos, dependiendo de las regiones en que se encuentre. Es un ciclo muy importante debido a que el carbono forma parte de las moléculas esenciales que forman los seres vivos, como las proteínas, el ADN, el ARN, los carbohidratos y los lípidos. Este se compone de etapas rápida o biológica, que es la etapa biológica aquella en la que se dan los procesos biológicos de los organismos vivos y contiene los siguientes procesos. La fijación del carbono por las plantas. Las plantas y algunas bacterias fijan el carbono cuando captan el dióxido de carbono de la atmósfera mientras realizan la fotosíntesis. Luego está la liberación del carbono a la atmósfera, que es donde el dióxido de carbono es liberado a la atmósfera como resultado de la respiración celular en los organismos vivos, de la respiración de las plantas durante la noche y de la descomposición de la materia orgánica que ocurre después de la muerte de los seres vivos. Luego tenemos la etapa lenta o geológica, que es la etapa constituida por procesos químicos y físicos y el intercambio de carbono en las distintas capas terrestres. Contiene los siguientes procesos: la mineralización y sedimentación del carbono. El carbono sedimenta y forma fósiles y combustibles fósiles. Luego está la liberación del carbono, debido al metamorfismo, que es donde el carbono presente en las rocas carbonatadas se libera cuando estas rocas se mueven, y la liberación de dióxido de carbono y metano en las actividades humanas. En muchos procesos industriales, en la minería y en la explotación de combustibles fósiles, se emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera como parte de la liberación de dióxido de carbono y metano. El ciclo del oxígeno es el proceso de circulación del oxígeno en el planeta. Este ciclo garantiza que los seres vivos puedan utilizar el oxígeno para obtener energía y realizar sus funciones vitales. El ciclo de oxígeno está compuesto por varias etapas. Etapa rápido biológica, que es la etapa del ciclo del oxígeno en que la parte de los procesos biológicos de los seres vivos incluye los siguientes procesos. Fotosíntesis. Las plantas, algas y el fitoplancton realizan fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual utilizan dióxido de carbono, agua y luz solar para obtener energía y sintetizar sus nutrientes. En este proceso, estos organismos liberan oxígeno a la atmósfera. Respiración, donde los animales utilizan el oxígeno liberado a la atmósfera para realizar la respiración, y en este proceso liberan dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera, que son compuestos que también contienen oxígeno.
Etapa lenta o geológica. Es la etapa geológica del ciclo del oxígeno, que atraviesa los procesos de oxidación de elementos químicos y la descomposición de compuestos químicos. Parte del ciclo hidrológico y procesos atmosféricos. Durante el ciclo hidrológico ocurre la evaporación del agua presente en la superficie de la Tierra. Las moléculas de agua en la atmósfera se separan en hidrógeno y oxígeno por acción de la radiación solar. Luego está la oxidación, que es el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Se puede combinar con minerales y con elementos compuestos químicos para formar compuestos oxidados que se descomponen y liberan el oxígeno. La descomposición, que es cuando el organismo muere, se descompone por la acción de ciertos microorganismos que utilizan oxígeno para realizar su descomposición y a su vez liberan dióxido de carbono. El ciclo del azufre es el proceso de circulación del azufre en el planeta Tierra. El azufre es un elemento que forma parte de algunas proteínas y su deficiencia en el ser humano provoca la degeneración de cartílagos y tendones. El ciclo del azufre está compuesto por etapas como la liberación a la atmósfera, que es el azufre, se libera a la atmósfera en forma de dióxido de azufre, la absorción por las plantas, el consumo por los animales. El azufre se incorpora a los animales herbívoros cuando comen las plantas que lo contienen. Luego está la descomposición y liberación al suelo, que es cuando las plantas y animales mueren. Otros organismos, bacterias y hongos descomponen sus restos y transforman los sulfuros en sulfatos nuevamente. Así, estos sulfatos son absorbidos otra vez por las plantas. El ciclo del fósforo. Este es el proceso de circulación del fósforo en el planeta Tierra. El fósforo es el nutriente más escaso y forma parte de muchas biomoléculas esenciales para sostener la vida, como los fosfolípidos, que se encuentran en las membranas de las células. El ciclo del fósforo está compuesto por varias etapas, como la meteorización, que es donde las rocas y los minerales ubicados en la corteza terrestre se descomponen debido a la acción del viento, la lluvia, la temperatura y otros agentes erosivos. Tenemos la absorción por plantas, que a través de sus raíces las plantas incorporan el fósforo presente en el suelo, que se encuentra en forma de fosfato. Tenemos la asimilación por los animales, que es donde los animales incorporan el fósforo cuando consumen plantas u otros animales que contienen los iones de fosfato. Descomposición y mineralización. Las plantas y animales mueren y otros organismos descomponen sus restos. Durante este proceso, el fósforo, que forma parte de las moléculas orgánicas que conforman las plantas y animales, se libera al suelo y el agua en forma de fosfatos inorgánicos. Sedimentación y formación de rocas. Y la subducción, que es cuando una placa tectónica se hunde hacia el interior de la Tierra. El fósforo presente en una placa hundida puede regresar hacia la superficie durante la actividad volcánica. El ciclo del calcio. Este es el proceso de circulación del calcio en el planeta Tierra. Este ciclo es de gran importancia, pues el calcio forma gran parte de los huesos de los seres humanos y de la estructura de los caparazones de algunos animales. El ciclo del calcio está compuesto por varias etapas. La etapa geológica, que es el calcio que se encuentra acumulado en la superficie de la Tierra en grandes depósitos de sedimentos. Estos depósitos surgieron de los fondos marinos y por esta razón contienen restos de caparazones de animales marinos ricos en calcio. Y la etapa biológica, que es donde las plantas incorporan el calcio cuando absorben agua, mientras que los animales lo incorporan cuando comen plantas o toman agua. Cuando mueren tanto plantas como animales, el calcio regresa al entorno, luego de la descomposición de estos organismos muertos. ¿Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? Estos son los responsables de que los elementos químicos vitales circulen en el planeta entre los organismos vivos y no vivos. De esta manera, estos elementos pueden ser reciclados y reutilizados una y otra vez por todos los ecosistemas. En este sentido, estos ciclos garantizan que todos los seres vivos tengan acceso a los elementos químicos necesarios para sostener la vida. Además, los ciclos biogeoquímicos contribuyen a regular el clima en el planeta. Por ejemplo, el ciclo hidrológico regula los niveles de humedad en la atmósfera e influye en las temperaturas. Bien, ahora continuamos con el tema 2.3.5 biodiversidad, que es un término acuñado en 1986 que viene de la combinación de las palabras diversidad biológica. La biodiversidad o diversidad biológica refiere a la variedad de seres vivos en un determinado ambiente. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución, es decir, a la cantidad de especies distintas que habitan en una región geográfica. Comprende todas las formas de vida, tanto los vegetales y los animales, como los hongos y los microorganismos. A partir de los diferentes niveles de organización de la materia viva se puede distinguir tres grandes tipos de biodiversidad: de especies, genética y de ecosistemas. La biodiversidad de especies se refiere a la cantidad de especies diferentes que habitan en una determinada región. Nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal contiene una composición genética única. Esta realidad da pie a miles de combinaciones posibles donde no hay lugar para la repetición. Algunos ecosistemas, como las selvas o las praderas, pueden alojar un gran número de especies distintas debido a las características favorables del ambiente. En cambio, en entornos más hostiles como los desiertos o las regiones del Ártico, son pocas las especies que logran sobrevivir.
Biodiversidad genética. Se refiere al conjunto de variantes posibles en los genes de los individuos de una misma especie. Estas variantes genéticas, conocidas como alelos, determinan características ligeramente distintas entre los individuos. Por ejemplo, el tamaño o el color de las plumas abarcan las distintas especies que poseen características comunes y que comparten un ecosistema determinado. Cada individuo de una especie tiene una combinación única de genes y una mayor diversidad genética puede contribuir a la supervivencia de la especie. Biodiversidad en ecosistema. Se refiere a los diferentes hábitats que existen en una determinada región. Describe áreas geográficas específicas que cuentan con características únicas que permiten el crecimiento y el sustento de un grupo de especies. Estas especies dependen directamente del ecosistema donde se encuentran. México tiene una gran diversidad de ecosistemas: matorrales, pastizales, selvas secas y húmedas, bosques templados y bosques nublados. Podemos diferenciar, además, dos tipos de ecosistemas, los terrestres y los marinos. En los ecosistemas terrestres, la mayoría de los seres vivos están adaptados para un hábitat en el que predomina el terreno o el suelo. Y por su parte, en los ecosistemas marinos son un tipo de ecosistema acuático, caracterizados por la presencia de agua salada como su principal componente. Dentro de los ecosistemas marinos se incluyen a su vez diferentes ecosistemas como los océanos, mares, marismas, arrecifes, aguas someras, litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada, costas rocosas y las zonas costeras. Entre los ejemplos de biodiversidad, algunos ecosistemas alojan una gran cantidad de especies y por lo tanto son considerados hábitats con una gran biodiversidad. Algunos ejemplos son la Amazonia, que es considerada la región geográfica más biodiversa del mundo. En ella residen cientos de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, peces y plantas. Los arrecifes de coral, que son comunidades marinas cercanas a la costa, en donde vive una gran diversidad de especies de algas, animales invertebrados y peces, son ecosistemas propios de las regiones cercanas a los trópicos. Una de las barreras de coral más conocida es el arrecife mesoamericano, que se extiende a través de las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México, y los humedales, que son áreas terrestres saturadas de agua de forma permanente o casi permanente. Comprenden a las turberas, las marimbas, los manglares, entre otros. Se consideran ricos reservorios de biodiversidad debido a que el 40% de las especies animales y vegetales viven en humedales. En la importancia de la biodiversidad, tenemos que más allá de su valor intrínseco, la biodiversidad es necesaria para la supervivencia humana, ya que hace que existan condiciones adecuadas para poder vivir. Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la estabilización de las tierras y zonas litorales. Aun con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la diversidad biológica es indispensable para mantener un buen funcionamiento de los agroecosistemas. Por otro lado, la diversidad de especies proporciona materias primas para numerosas actividades, por ejemplo, los medicamentos y muchos productos industriales como los aceites, la gasolina, la madera, entre otros, se originan a partir de recursos naturales. Amenazas. Las actividades humanas han generado una pérdida cada vez más rápida de biodiversidad. La variedad de especies genética y de ecosistemas ha ido descendiendo a lo largo del tiempo a causa de la transformación y el deterioro del medio ambiente. Las principales amenazas a la biodiversidad son la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación, la alteración de los flujos de agua, la contaminación, la minería y las especies invasoras. La tala desmedida de árboles, la pesca desmesurada, la deforestación de tierras con fines agrícolas, el uso excesivo de plástico, la contaminación de los mares, la aplicación de técnicas de cultivo que erosionan los suelos, entre muchos otros factores, ha alterado drásticamente el ciclo de vida del planeta. Esto ha dado paso a zonas áridas, a la disminución de los recursos alimenticios, a la escasez del agua, al desplazamiento de los animales y a la aparición de especies invasoras. También ha dado paso a grandes sequías, a cambios bruscos de temperatura, a desaparición masiva de especies animales y vegetales, derretimiento de los polos y de los glaciares, aumento del nivel del mar, y todo esto ha producido profundos cambios en la Tierra, y de continuar así mucha biodiversidad que hoy en día está amenazada desaparecerá para siempre, trayendo consecuencias devastadoras para la vida tal como la conocemos. ¿Qué podemos hacer para protegerla? La protección de la biodiversidad es una tarea muy importante que implica esfuerzos por preservar especies en peligro de extinción y evitar que otras se vean amenazadas. Las acciones más urgentes para proteger la biodiversidad son medidas regulatorias, utilizar leyes, regulaciones y procedimientos administrativos para dosificar las actividades de explotación económica que tienen un alto impacto ambiental, el consumo responsable, la energía sustentable, control de especies exóticas invasoras y la protección de fauna silvestre, controlar actividades como la pesca y la cacería indiscriminada de especies protegidas. Bien, como siguiente tema tenemos el 2.4, que son las estrategias de la sustentabilidad. Recordemos que el propósito de la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Y qué son?
¿O para qué son sus estrategias? Las estrategias de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales son planes y acciones que buscan un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales, para garantizar que los recursos naturales se usen de manera responsable, minimizando el daño ambiental y asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. Esto se logra a través de prácticas como la reducción de residuos, el reciclaje, la conservación de ecosistemas y el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, todo dentro de un marco de gobernanza y colaboración. Tenemos estrategias sociales. Las estrategias sociales para la sustentabilidad buscan un desarrollo justo y equitativo, enfocándose en la inclusión social, educación ambiental, salud y bienestar, condiciones laborales dignas y fortalecimiento comunitario para empoderar a las personas y generar un futuro sostenible para todos. Incluyen, por ejemplo, políticas para asegurar el acceso universal a servicios básicos, la promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo de habilidades y conocimientos para la acción ambiental. Pueden utilizarse reuniones y acuerdos nacionales como la responsabilidad social corporativa, planes de desarrollo, programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales, y potenciar la participación de todos los sectores, gobierno, organizaciones civiles y sector privado. Estrategia económica. Las estrategias económicas para la sustentabilidad incluyen adoptar la economía circular para reducir, reutilizar y reciclar, optimizar el uso de recursos y energía mediante la eficiencia y la transición a fuentes renovables, implementar innovaciones y tecnologías sostenibles para mejorar procesos y fomentar la comunicación y colaboración entre sectores para un desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Entre las estrategias tenemos la economía circular, logística inversa, fomentar el consumo responsable, optimización de recursos, eficiencia energética y de agua. Estrategias de gestión. Instrumento de carácter voluntario que va principalmente dirigido a empresas o organizaciones que quieren alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en un mercado de desarrollo sostenible. Las estrategias de gestión para la sustentabilidad incluyen la aplicación de la economía circular, la minimización del consumo de recursos, el fomento de prácticas ESG y el uso de sistemas de gestión ambiental. La mejora de logística, movilidad sostenible, políticas de compra verdes. La norma SO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental SGM eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización permite lograr ambos objetivos. Estrategias educativas. Las estrategias educativas para la sustentabilidad buscan integrar prácticas verdes en la enseñanza, como el reciclaje, la reducción de desechos y el uso eficiente de recursos, y fomentar una conciencia ecológica a través de metodologías participativas y comunitarias. Se enfocan en la enseñanza a lo largo de la vida, el desarrollo de conocimientos sobre la complejidad ambiental, la promoción de valores de respeto al medio ambiente y la vinculación de la escuela con la comunidad para crear soluciones sostenibles. En eso tenemos la integración curricular y metodologías activas, el fomento de la práctica y la experiencia, el desarrollo de competencias clave, pensamiento crítico y sistémico, y la investigación y colaboración, además de la promoción de la sustentabilidad digital. Y por último, las estrategias normativas, que son estrategias para la sustentabilidad, que incluyen el desarrollo e implementación de regulaciones y estándares para proteger el medio ambiente, promover la responsabilidad social y asegurar la viabilidad económica, tales como las normas sobre fuentes de energía renovable, la prohibición de plásticos y la exigencia de transparencia en cadenas de suministro, para que las organizaciones adopten prácticas más responsables y alineadas con una visión de sostenibilidad a largo plazo. En México, la normatividad ambiental encuentra base en la Constitución Política. El artículo 27 de la Carta Magna establece el régimen de los recursos naturales. Determina que la nación tiene el derecho de regular el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Como siguiente tema tenemos los servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar adicionales para las personas y comunidades, a pesar de las alertas sobre los impactos y amenazas que representa la venta de servicios ambientales y sus mecanismos de funcionamiento, los cuales, además de legítimos, son muchas veces fraudulentos e ilegales, y se impulsan cambios institucionales para su implementación. Los términos de servicios ambientales fueron acuñados a finales del siglo XX por actores científicos que buscaban expresar la valía inestimable del ecosistema natural e insistir en la importancia de preservar el medio ambiente. Los servicios ambientales son servicios gratuitos y de una importancia vital, ya que son justamente lo que permiten la continuidad de la vida tal y como la conocemos. La humanidad se beneficia de ellos de manera directa e indirecta, pero eso no impide que estos servicios se vean afectados por muchas de nuestras actividades económicas e industriales. Al deteriorarse los ecosistemas por causa de fenómenos como la deforestación y el calentamiento global, los servicios ambientales que proveen también sufren una drástica disminución. En los tipos de servicios tenemos que eso es de acuerdo a la función que cumplen. Los servicios ambientales que brinda la naturaleza a la humanidad pueden clasificarse en 4 categorías diferentes. Tenemos los servicios de apoyo, que son servicios esenciales de mantenimiento de biosfera y sostén de los demás servicios ambientales, como la dispersión y el reciclaje de los nutrientes naturales.
Servicios de abastecimiento, que son bienes obtenidos del correcto desempeño de los servicios ambientales, como los alimentos que cosechamos en la tierra. Los servicios de regulación, que son servicios esenciales para la conservación del medio ambiente y la reproducción continua de sus ciclos naturales, como la captura del carbono atmosférico por parte de las plantas y bacterias. Los servicios culturales, que son servicios de índole espiritual o anímico, que la humanidad obtiene gratuitamente del entorno natural. Los servicios ambientales se miden a través de pruebas científicas y técnicas. Sin embargo, dado que estas no pueden ser exactas ni unívocas, no es posible establecer el impacto de un servicio ambiental en términos generales o de una misma forma. Entre los riesgos y daños, los servicios ambientales son beneficios que la naturaleza nos brinda, pero su riesgo o daño ocurre cuando estos servicios se ven afectados por la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, lo que genera problemas de salud, pobreza, escasez de recursos y riesgos de desastres naturales. Estos problemas pueden ser resultado de actividades humanas o de fenómenos naturales y requieren de medidas de prevención, control y gestión para minimizar sus consecuencias. Entre los daños asociados tenemos que la salud humana. La contaminación del aire y del agua puede provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, pobreza y escasez de recursos, pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas y el cambio climático causan la pérdida de especies, alteran su distribución y estructura. Fenómenos climáticos extremos. El cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de eventos como sequías, tormentas, incendios e inundaciones. Y la contaminación generalizada, que es la liberación de sustancias tóxicas al ambiente y contamina el suelo y el agua, afectando la salud de los ecosistemas y de los seres humanos. Para mitigar, tenemos estas acciones: medidas de prevención y control, que se deben implementar políticas y regulaciones para proteger el medio ambiente. Tenemos análisis de riesgos ambientales, que es fundamental para realizar análisis de riesgos y identificar los peligros potenciales de las actividades humanas. Tenemos la inversión en desarrollo sostenible, que es promover iniciativas que garanticen el bienestar humano. Y la educación y concientización, que es informar a la población sobre la importancia de los servicios ambientales y las consecuencias de su degradación, y que puede generar un cambio de comportamiento y fomentar acciones responsables. En los programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales son instrumentos de planificación que buscan promover el desarrollo sostenible en diferentes sectores de la sociedad. Estos programas se enfocan en integrar la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas y acciones de los sectores mencionados. Establece el conjunto de objetivos sectoriales estratégicos y meta mediante los cuales el sector atenderá los objetivos y estrategias que define el Plan Nacional de Desarrollo en materia de sustentabilidad ambiental. Algunos de los sectores que suelen abordarse en los programas sectoriales son el desarrollo social, economía, agricultura, ganadería y pesca, salud, turismo, trabajo y servicio social. En el desarrollo social tenemos que se busca promover la equidad social y mejorar la calidad de la vida de la población, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. De este se encarga la Sedesol. Luego tenemos la economía, que se busca promover un desarrollo económico sostenible fomentando la creación de empleo y la generación de riqueza, sin comprometer la integridad del medio ambiente. De esto se encarga la Secretaría de Economía. En agricultura, ganadería y pesca, se busca promover prácticas agrícolas, ganaderas y pesqueras sostenibles, que sean respetuosas con el medio ambiente y contribuyan a la seguridad alimentaria. Entre las asociaciones que ayudan a esto tenemos la SAGARPA, la SIAP y la SENACICA. En salud, se busca proteger la salud de la población, teniendo en cuenta los impactos ambientales en la salud humana y promoviendo entornos saludables. Aquí contamos con instituciones como el ISSSTE, el IMSS, particulares, privados, entre otros. De eso se encarga la Secretaría de Salud. Turismo. Se busca promover un turismo sostenible que respete el medio ambiente y contribuya al desarrollo local. Aquí entra en juego la Secretaría de Turismo. Y por último, tenemos trabajo y previsión social. Se busca promover condiciones laborales justas y seguras, así como garantizar la protección social de los trabajadores teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. Es decir, que la persona que tiene trabajo que lo conserve, quien no tiene que lo consiga. Estos programas sectoriales son importantes para garantizar la integración de la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas y acciones de diferentes sectores, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Bien, continuando con el tema 2.4.2.3, Derecho, Legislación, tenemos que la legislación ambiental es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatus, leyes, reglamentos que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. El derecho ambiental se nutre de la influencia de los principios del ambientalismo, ecología, conservación, administración, responsabilidad y sustentabilidad. Las leyes tienen por objeto general proteger y preservar el ambiente natural y la salud humana, la conservación de los recursos y las leyes de equilibrio general para la gestión y promueven como beneficio la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En México contamos con las principales leyes ambientales, que son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley de Productos Orgánicos, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Política ambiental. La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos para mejorar el medio ambiente, conservando los principios naturales de la vida humana y fomentando un desarrollo sustentable. Entre sus principios tenemos un crecimiento económico limpio y ecológico, responsabilidad medioambiental, todos pueden mejorar su entorno, prevención, mejor prevenir que corregir desastres ecológicos, sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes, coherencia, en la cual se requiere coordinación ambiental con otros departamentos, cooperación en grupos sociales, y debe basarse siempre en investigaciones científicas. En México, como en la mayor parte del mundo, surge la respuesta hacia los problemas ambientales inherentes al desarrollo de las sociedades, dado que el crecimiento de las civilizaciones siempre ha intentado dominar la naturaleza. Pocas culturas que en su desarrollo prefieren convivir con la naturaleza. Algunos artículos que contienen las bases para el desarrollo sustentable en México son el artículo 25, que es el desarrollo nacional, sea integral o sustentable, señala la responsabilidad social para el desarrollo económico con criterios de equidad social y productividad. El artículo 26, que es la planeación democrática del desarrollo nacional, equidad, democratización política, social y cultural, aspiración y demandas de la sociedad. El artículo 27, todo es propiedad de la nación, tierras, aguas, bosques, arrecifes, islas y recursos naturales. El artículo 73 da al Congreso Federal el control de hidrocarburos, minería, energía eléctrica y nuclear. Expide leyes en materia de asentamientos humanos para cumplir lo escrito en el artículo 27. Expide leyes en materia de protección del ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y el artículo 115, que es donde los municipios están a cargo de los servicios potables, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y a la vez limpia, alumbrado político, panteones, rastro, calles, parques y sus jardines con tantos equipamiento. También tenemos la norma oficial mexicana, que es la NOM 161 Semarnat del 2011. Establece los criterios que deberán considerar las entidades federativas y sus municipios para solicitar a la Secretaría la inclusión de otros residuos de manejo especial, de conformidad con la fracción 9 del artículo 19 de la ley. Establece los criterios para determinar los residuos de manejo especial que estarán sujetos a plan de manejo y el listado de los mismos. Como último tema tenemos el 2.4.4, que es el ordenamiento ecológico territorial. Este instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y en su caso modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales, a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental. La LGEEPA define 4 modalidades de ordenamiento ecológico, considerando la competencia de los tres órdenes de gobierno, así como los alcances de acuerdo con el área territorial de la aplicación. Tenemos el general, que es la formulación, expedición, ejecución y evaluación de este programa es de competencia del gobierno federal y tiene como objetivo vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas actividades inciden en el patrón de ocupación del territorio nacional. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Define una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención prioritaria, áreas de amplitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicas aplicadas a dichas áreas. Tenemos el marino, que es la formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación de este programa y es de competencia del gobierno federal. Tiene por objeto establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá sujetarse el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales adyacentes. Tenemos la regional también. Su formulación, expedición, ejecución y evaluación es competencia del gobierno estatal cuando la región incluye parte o la totalidad del territorio de un estado. Cuando la región ordenar incluye el territorio de 2 o más entidades federativas, el gobierno federal se coordina con los gobiernos estatal y municipal, según el caso, en el ámbito de sus respectivas competencias mediante la firma de convenios de coordinación. Cuando la región incluye un área natural protegida de competencia federal, esta deberá participar en su formulación y aprobación. Tiene como objetivo orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia los sitios con mayor amplitud y menor impacto ambiental, identificar áreas de atención prioritaria, optimizar el gasto público, asegurar la continuidad de las políticas ambientales locales.
Y la local, que su formulación, expedición, ejecución y evaluación es competencia del gobierno municipal, cuando el área incluye parte o la totalidad de un municipio. Cuando el área incluye un área natural protegida de competencia federal, esta deberá participar en su formulación y aprobación. Tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población y establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en estos programas. Proceso de ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico es un proceso de planeación adaptativo, participativo y transparente que contempla una serie de fases que incluyen la formulación, expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, modificación del programa. Dentro del programa de ordenamiento ecológico es el que constituye el modelo de ordenamiento ecológico, así como los lineamientos y estrategias ecológicas aplicables al mismo. Se basa en la elaboración de un estudio técnico que consta de 4 etapas, las cuales se apoyan con acciones de gestión y participación sectorial. Tenemos la caracterización, que es el objetivo de describir el estado de los componentes natural, social y económico del área a ordenar. Tenemos el diagnóstico, que es el objetivo de identificar y analizar los conflictos ambientales entre los sectores presentes en el área a ordenar. Tenemos la propuesta, que es el objetivo de obtener un patrón de ocupación de territorio que maximice el consenso entre los sectores y minimice los conflictos ambientales y favorezca al desarrollo sustentable. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.